Hola, bienvenidos a mi canal Étnica Artisan. Hoy les mostraré cómo personalizar unas alpargatas con bisutería. Los materiales son... En este caso yo personalizaré unas alpargatas lila abiertas adelante, con amarras, pero si ustedes tienen unas alpargatas cerradas también funciona. Para comenzar, quitaré los amarres que tiene porque los reemplazaré más adelante por otros. Estas alpargatas son de lona. Así se podrán coser fácilmente. Les recomiendo que si ustedes van a personalizar unas alpargatas, sean de este material o un material que se pueda coser. Si no, también pueden usar un pegante. Ahora comenzaremos a personalizar las alpargatas. Usaremos una cadena plateada del mismo largo de la parte delantera de la alpargata. Entonces lo que haremos es fijarla con alfileres para ver cómo queda y cuando ya nos gusta el diseño, pasamos a la costura. Estas cadenas las pueden encontrar en lugares donde venden bisutería. Primero midan la parte delantera de su alpargata y cuando tengan los centímetros, esos los piden en la tienda de bisutería porque esas cadenas las venden del tamaño que uno quiera. O las venden por metros y le explican a uno cómo después dividirlas. Con un hilo del mismo tono de la tela de la alpargata comenzamos a coser los lados de las cadenas para fijarlos y luego cosemos al medio y rematamos bien los hilos para que no se deshagan la costura. Rematen 2 o 3 veces los hilos para que queden bien firmes. Personalizar alpargatas con bisutería es una excelente manera de darles un toque único y personal sin necesidad de gastar mucho dinero. Pueden diseñar un estilo que sea de su gusto, combinando colores, formas y materiales de bisutería como cuentas, perlas, piedras o dijes. Tienes unas alpargatas viejas o simples, añadirles bisutería las transforma en una pieza completamente nueva y llamativa. En lugar de comprar calzado nuevo, puedes aprovechar materiales de bisutería que tengas en casa y hacer una renovación económica. No necesitas ser experto o experta en costura o manualidades. Puedes pegar los adornos con pegamento textil fuerte o coserlos con hilos resistentes para mayor duración. Reciclar
y reutilizar materiales ayuda a reducir el desperdicio y les da una nueva oportunidad de uso a tus zapatos. Las cadenas pueden aportar un look elegante o rockero, dependiendo del diseño y el color. Ahora le pondremos unos pompones a los lados. Esto lo cosemos a la parte trasera de la alpargata. Puede ser 2, uno a cada lado de cada alpargata o solo uno a un lado, como ustedes prefieran. En mi caso, yo voy a coser uno a cada lado de las alpargatas. Los pompones añaden un aire artesanal y divertido, perfecto para un estilo bohemio o veraniego. Con todos los pompones ya cosidos pasamos a cambiarle los amarres. En este caso yo les pondré unos amarres color crudo. Son cuerdas de algodón que tienen brillos dorados. Ustedes pueden dejarle los mismos amarres o si sus alpargatas son cerradas, mucho mejor, no tienen que cambiar nada más.
Puedes mezclar cadenas doradas, plateadas, envejecidas o de otros colores con pompones de diferentes tamaños para lograr un diseño equilibrado. Ahora fijaré los pompones a la pieza de la alpargata con silicón como lo enseño, para que queden firmes y no se muevan mucho al caminar. También los recorté para que queden más cortos y derechos. Un diseño con cadenas finas y pompones pequeños es ideal para un look delicado y femenino, mientras que usar cadenas gruesas y pompones grandes crean un estilo más llamativo y audaz. Por último, le puse unas cuentas a cada amarra de la alpargata. Primero introduje cada cuerda a la cuenta ayudándome de un alicate. Y luego, cuando ya está puesta la cuenta de metálica, se le hace un nudo al final para que quede fija. Esto hará que las alpargatas se vean más elegantes. Aquí les dejo un video de unas alpargatas de cuero que realicé desde cero, para que aprendan a hacerlas. Y este sería el resultado final. Espero les haya gustado esta idea de cómo customizar o personalizar alpargatas sencillas para dejarlas más llamativas y personalizadas. No olviden suscribirse, es totalmente gratis, y darle like si les gustó el video. Además, seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, @etnicaartisan. También activar la campanita para recibir notificación cuando suba un nuevo video. Gracias.